Hola hermanos, ¿cómo están? Los saluda el pastor José. Muy contento de estar empezando hoy día nuestro ciclo de 30 días de meditaciones. Es decir, vamos a estar confesando la palabra de Dios. No se trata de hablar cualquier cosa. Probablemente en algunas otras religiones o creencias uno pueda hablar cualquier cosa y lo decreta, ¿no? Eso no tiene nada que ver con decretos. Son los decretos de Dios en todo caso. Acuérdense que Dios sostiene la creación con la palabra de su poder, ¿no? Entonces, hay un poder. Esa palabra, la palabra de Dios, transmite, reproduce el poder de Dios. Los creyentes, de acuerdo a Efesios 6:10, debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay un episodio bien interesante en 1 Samuel, capítulo 30, específicamente el versículo 6, que dice que David estaba muy apesumbrado, estaba muy tremendamente preocupado, consternado, y él se fortaleció a sí mismo, ¿no? El problema de la versión en español es que dice que David se fortaleció en el Señor, pero cuando vemos la versión original y especialmente la versión americana, dice que él se fortaleció a sí mismo en el Señor, ¿no? Ahí había habido un problema tremendo en ese episodio. Ziklag se llamaba la zona donde él vivía, el pueblo donde vivía. Él había salido y los amalecitas habían tomado la ciudad, la habían incendiado y se habían llevado a toda la gente. No los habían matado, se los habían llevado cautivos, inclusive a la familia de David. Entonces él llegó y estaba completamente apesumbrado, ¿no? Y dice que se fortaleció en sí mismo en Dios. Y luego de eso pidió el efod y buscó la voluntad de Dios. Mucha gente cuando tiene algún problema lo que busca es inmediatamente soluciones en Dios, ¿no? Pero tiene que entrar en el espíritu, es decir, tiene que lograr que sus emociones se calmen para poder hacer algo en el espíritu, porque si no, pues estás en tus emociones. Tampoco estamos diciendo que está mal emocionarse o está mal llorar o eso. No podemos permanecer en un estado emocional, ¿no? de desesperación, por más trágica que sea la situación. Tenemos que en algún momento entrar en fe. Y eso es lo que hizo David. Se fortaleció a sí mismo en el Señor. Muchas veces la gente, los creyentes, le dicen a Dios: Dios, te pido que me fortalezcas, te pido que me fortalezcas, ¿no? Y ya ahí lo dejan. Y no es así. La Biblia nos dice, por ejemplo, Abraham, sabemos en Romanos 4:20 cómo se fortaleció él, ¿no? Cómo se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Entonces sabemos que la adoración realmente fortalece. Judas 20 nos dice que nos fortalecemos, ¿no? O nos edificamos en nuestra santísima fe orando en el Espíritu. Ya tenemos otra forma más. Sabemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿no? Entonces, esto que vamos a hacer por 30 días nos va a fortalecer, porque así como en el capítulo 15 de Mateo Jesús nos enseña que lo que sale de la boca viene del corazón y eso contamina al hombre, esto que vamos a hablar es la palabra de Dios, nos va a bendecir, nos va a edificar, nos va a fortalecer. Acuérdense que Josué 1:8, que es uno de nuestros pasajes preferidos, dice pues que no se apartará de nuestra boca este libro de la ley, sino que meditaremos en ella de día y de noche para hacer conforme. O sea, si nosotros caminamos en la palabra, hacemos la palabra, nos va a ir bien, vamos a prosperar en todo. Pero para lograr hacerlo, primero tenemos que meditar en ella, hablar en voz baja para nosotros mismos. Eso es un ejercicio espiritual que muy pocos cristianos lo hacen, pero los que lo hacemos sabemos lo que produce, por eso siempre lo vamos a recomendar, ¿no? La confesión no es la confesión positiva, no estamos hablando de decir tú sí puedes, vamos, ¿no? O sea, no es eso, eso es bueno, es mejor pues, ser positivo que ser negativo, pero esto no es eso. Esto nos va a tratar de confesar positivamente, ni confesar cualquier cosa. Yo no puedo estar diciendo yo soy un árbol, yo soy un árbol y me voy a convertir en árbol, no tiene nada que ver. Estamos hablando de hablar la palabra de Dios, que ya tiene el poder de Dios. Dios crea toda la creación con la palabra de su poder. Entonces, acuérdate que en Marcos 11:23 el Señor Jesús nos dice que todo lo que nosotros digamos, lo que hablemos, creyendo con todo nuestro corazón, eso va a suceder. Ese es el poder que tenemos los cristianos, pero muchos no lo conocen, no lo practican. Y algunos todavía se dan el lujo de decir, no, eso no es así, no funciona, pero si no lo hacen. Pero cuando ya lo haces, y lo haces como dice la palabra, no que lo hagas una vez a las 500, sino de día y de noche. Ahora, obviamente, hay una respuesta, ¿no? negativa de parte del enemigo. Puede estarnos diciendo desde la mente, esto es una tontería, no lo hagas. O algunos hermanitos que no conocen la palabra de Dios y te dicen, no, eso no es así,
nueva era, eso es ocultismo, cualquier cosa, ¿no? Porque, bueno, lamentablemente la gente, no todo el mundo tiene conocimiento bíblico. Esto es un ejercicio espiritual poderosísimo, el hablar la palabra de Dios. Proverbios 18:21 dice que muerte y vida están en poder de la lengua, ¿no? Entonces, ¿qué cosa crees que va a suceder cuando tú hables la palabra de Dios? Como dice no solamente Josué 1:8, sino el Salmo 1 también, meditar en la ley de Dios de día y de noche. Te vas a fortalecer, ¿no? Y luego de eso ya puedes buscar la voluntad de Dios. O sea, pero es importante que te fortalezcas, así como David, ¿no? David primero se fortaleció en el Señor y luego buscó la voluntad de Dios. Estaba fortalecido, estaba en el Espíritu. Amén. Entonces te recomiendo que estos 30 días los hagas a conciencia. Empieza a hablar hoy día, la meditación de hoy es: soy nacido de Dios. Eso trae profundas implicancias para tu vida, porque está la semilla de Dios. Tú has nacido de tu papá y de tu mamá en la carne, pero en el mundo espiritual has nacido de Dios. Y eso es importante que tú lo creas. No solamente que lo sepas, sino que lo creas, que se desate en ti o que se levante en ti fe cuando necesites. Ahora, tú no vas a esperar al momento en que algo te suceda, algo te pase, para recién tratar de conectarte, recién tratar de tener fe en Dios, en la solución espiritual, como hace la gente del mundo, ¿no? Que vive su propia vida en sus fuerzas y luego, cuando ya tiene el problema, recién le llora a Dios. Bueno, esa no es la vida del cristiano, ¿no? El cristiano tiene que ser fortalecido permanentemente en el Señor y cuando necesite, ahí está el poder de Dios. Mira la vida de Pablo, la vida del Señor Jesús mismo, de Pedro, de Juan. O sea, estaban llenos siempre de Dios y cuando tenían que usar el poder de Dios, lo usaban. Entonces nosotros debemos vivir así. No es un reto, no es una cosa pues no del otro mundo. Vamos a hacerlo por 30 días en nuestra iglesia y te estoy pidiendo que lleves una libreta donde anotes las cosas que van a pasar. Puede que empiecen a partir de hoy día, pero yo te garantizo que no va a pasar más de una semana, probablemente 5 días, en las cuales vas a empezar a notar cosas, vas a notar una fortaleza en ti que te va a permitir tener victoria en muchas cosas, van a empezar a suceder cosas porque así es. O sea, los cristianos no debiéramos sorprendernos cuando cosas sobrenaturales nos pasan. Nosotros deberíamos estar acostumbrados a que nos pasen cosas sobrenaturales porque nuestro Padre es sobrenatural, es infinito. Amén, es todopoderoso. Entonces, debiera ser lo normal, ¿no? Yo ya les he dicho, no se estén sorprendiendo. A mí no me gusta cuando alguien viene y me dice, y no sé por qué, pero me pasó todo esto. O sea, ¿cómo que no sabes por qué? Todo el tiempo declaramos la palabra. Nosotros estamos orando permanentemente por ti, declarando la palabra de Dios, creemos sus promesas. Es por eso que te pasan cosas buenas. No digas, no sé por qué. O sea, tienes que saber por qué. ¿Por qué? Porque hay fe. Pues tu fe se está levantando. Te hablamos la palabra todos los días y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces, acostumbrémonos a movernos en un estado espiritual de victoria, en un estado espiritual. Ojo, el que es nacido de Dios vence al mundo. Tú que vas a estar meditando esta palabra, el que es nacido de Dios no practica el pecado, por ejemplo. Entonces muchas veces la gente trata de luchar contra el pecado y lo que no sabe es que tiene que meditar más en su simiente, en su ADN, en su propia naturaleza, ¿no? Que es la naturaleza de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, es decir, no va a experimentar, no puede entrar al reino de Dios. Amén. Es decir, no va a poder experimentar las cosas sobrenaturales que son para nosotros, para los hijos de Dios. Y eso es porque no lo cree, lo sabe, ¿no? Porque lo escuchó alguna vez, pero no tiene fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces, mira, ya te he dado varios argumentos para que tú practiques estos 30 días, lo hagas a conciencia. No es que yo lo necesite, tú lo necesitas y esa es la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Pero además, esto que estás meditando hoy día, que soy nacido de Dios, es fundamental para que tengas victoria frente al mundo. Ya ahí están los versículos, 1 Juan 3:9, 1 Juan 5:4, ¿no? El que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué cosa es el mundo? Es todo el sistema antidios que impera en estos momentos, ¿no? Toda la inmoralidad, la injusticia, todo eso. Entonces tú puedes vencer con el poder de Dios, pero tienes que creer que eres nacido de Dios. ¿Cómo son tus reacciones cuando tienes algún problema? ¿Tú reaccionas en fe que eres hijo de Dios o reaccionas como si fueras un ser humano común y corriente, que no tiene poder de Dios dentro de él, que no tiene el respaldo de Dios, que no tiene las promesas de Dios? Bueno, no podemos inventar, ¿no? Si cuando tienes un problema te sientes destruido, débil, abatido, bueno, quiere decir que no hay poder dentro de ti, no vamos a mentir. Bueno, desarrolla el poder de Dios dentro de ti, de eso se trata. Esta iglesia se llama la Casa de Poder y yo soy tu pastor, el pastor José Ortega. Te bendigo en el nombre de Jesús y creo con todo mi corazón que tú vas a hacer estos 30 días de meditación permanente. Acuérdate que es de día y de noche.
En algún momento de la tarde o de la noche va a parecerte que ya mucho, bueno, deja de hacerlo y, y bueno, te lo vas a perder, pero hazlo, medita de día y de noche. Empezamos hoy día hemos empezado con soy nacido de Dios. Yo declaro que tú tienes victoria en el nombre de Jesús. Bye.